dinamizar un grupo, no sé cómo llamarlo, ni siquiera. Hay una comunidad ágil, ¿no?, de software, la comunidad de software en Venezuela, digamos. Gustavo Hernández tomó una iniciativa hace un tiempo y creó un grupo en Google que se llama AgilVent, y tiene su Twitter también, y él ha estado, un grupo de gente se ha estado escribiendo y depositando temas y abriendo temas de inclusión ahí, y se ha usado también para difundir eventos como este, ¿sí? Esa es una cosa que se podría reemplazar de alguna manera, pero me dejo entonces, un poco fue la inquietud también con la encuesta, la encuesta que pasamos, era un poco también sondear cuáles son los deseos de cómo proseguir esta iniciativa. Lógicamente, como ya les dije, y eso sí, les puedo asegurar, bajo juramento, es que el Agile Tour 2012 en Mérida se va a dar, ¿sí? Y eso sí lo puedo tener seguro, dentro de un año, dentro de un año va a haber un segundo Agile Tour en Mérida, y espero que muchos de ustedes se integren trayendo ponencias, estando aquí como hicieron nuestros panelistas del día de hoy, pero queremos también ver de qué otras maneras podemos continuar esta comunidad, cómo puede seguir creciendo. Gracias, Juan. Quería terminar un comentario con respecto a lo que preguntó Gabriela, y esos superhéroes sí se minimizan, aplicando una gestión con Scrum. Se minimiza y se hace más homogéneo el equipo. En internet hay un artículo de Mike Cohn donde él explica por qué se minimiza la figura del superhéroe, que también a veces nos fastidia mucho, porque terminamos dependiendo las empresas de uno o dos superhéroes de estos que están todo el tiempo amenazándonos de que se van, de que si no se van, y todos los desarrollos terminan dependiendo de él. Sí se minimiza, porque es algo muy colaborativo. Y la palabra colaboración viene totalmente pegada a lo que es Scrum. Entonces, en la experiencia que yo tuve, sí se minimizó mucho esa situación. Bueno, lo otro es invitarlos porque, de verdad, como dije al principio, creo que tenemos mucho potencial aquí en Venezuela. En los 80, no sé si los profesores me apoyan en eso, en los 80 Venezuela era una potencia también en software. Lamentablemente hemos venido, se vino minimizando, pero aquí venía gente de todas partes, de Estados Unidos, de Europa, a cazar talentos acá y a llevárselo por lo menos 2 o 3 veces al año. Lamentablemente eso minimizó, pero yo creo que todo se puede retomar, que el venezolano mantiene esa capacidad de creatividad e innovación que es tan importante cuando desarrollamos software, y estoy seguro que ese potencial está acá, y por eso también conversando con Pablo cuando fue a Caracas, una de las iniciativas de esta comunidad ágil es que le demos fuerza a ese cuerpo de colegiados que desarrollamos software en toda Venezuela. Estoy seguro que hay muchas buenas figuras, estoy seguro que así como se hizo tan interesante el evento de hoy y la audiencia fue tan participativa y salieron tantas cosas interesantes de allá hacia acá, estoy seguro que a lo largo de toda Venezuela hay gente desarrollando, hay gente interesada en esto, hay gente interesada en organizarse, y que de esto aprendemos todos. Entonces, una de las cosas, aparte de este buen evento que hubo y que se repita, así como dice Pablo, y que me invite, entonces, aparte de eso, también está el hecho de que podamos fortalecer esta comunidad el día de hoy, que nos ubiquemos y que nos encontremos, porque al final todo esto es un trabajo de colaboración. Hacer software uno solo por su lado es muy fastidioso, y todos tenemos algo que aprender de todas las experiencias de los demás, ¿no? No sé. Bueno, yo también quería agregar algo con respecto al tema de los equipos. Nosotros siempre hablamos de equipo y no todo el tiempo es un equipo. ¿Por qué digo esto? Sobre todo las empresas que son muy grandes, las personas que llevan mucho tiempo en la empresa y hay gente nueva, hay ciertos roces, ¿no? Pero yo creo que un factor clave del éxito de aplicar las metodologías ágiles es que el equipo realmente se convierta en un equipo, que no haya una mezquindad, que no haya sobre todo cuando está el superhéroe presente, siempre el que va un poco más lento se siente
llegó este y resolvió, ya llegó este y trajo algo que no podíamos manejar. Entonces, en mi experiencia yo diría que es importante que el equipo se convierta en un equipo. Siempre va a haber personas que van más lentos y siempre van a haber personas que van más rápido. Nuestra experiencia ha sido que la persona que va más lento comienza y no entiende nada y pasa una iteración y a lo mejor no pudo montarse en la aula. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer como equipo? Bueno, vamos a mantenernos, o sea, es importante que no haya esa rotación tan continua en el equipo para que se vayan integrando, porque además pues somos personas distintas, tenemos horarios distintos, tenemos maneras de pensar distintas y necesitamos integrar. Entonces, pues nosotros hemos visto que poco a poco las personas que van más lento, pues iteración tras iteración comienzan a aprender de lo que están haciendo las cosas más rápido y comienzan a nivelarse. Igual en XP la práctica de pair programming a mí me parece excelente, porque puedes sentar a una persona nueva o a un desarrollador novato con tu experto, que está dirigiendo el proyecto, y no va a ser como quien dice una presión de que tú tienes que hacer esto así, sino que él va a ir aprendiendo y va a ir absorbiendo. Oye, esto lo hacemos así, mira, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agarrar esta tarea, hay que desarrollar esto. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, vamos a hacer la capa de servicio. Ok, bueno, fíjate, vamos a iniciar acá, con el grade, genérame este servicio, entonces ahora tenemos este servicio aquí, tenemos estas clases aquí, vamos a desarrollar las pruebas unitarias. Entonces han ido poco a poco absorbiendo y entonces es un proceso de crecimiento. Entonces ahora esa persona que estaba minimizada, que de repente se sentía cohibida, va agarrando confianza, va agarrando y nos vamos entendiendo todo. De verdad es importante eso, que de verdad haya una integración, que de verdad sea un equipo de trabajo, para que entonces no quede eso como que ya no, aquí nunca hace nada, porque siempre lo estamos echando de lado. Entonces, bueno, eso quería agregar con respecto al tema de Pedro. Gracias, Julián. Bueno, mi comentario, creo que fue una experiencia bastante rica el hecho de haber compartido acá ideas, conceptos, prácticas, aplicaciones en el mundo industrial de los marcos de trabajo como tal. La visión que inicialmente yo tenía sobre esto era mucho, en mi proceso especulativo era mucho de que, bueno, tal vez no, los modelos ágiles como tal no es algo que tiene mucha popularidad o que quizás no se conoce, pero por el contrario, al escuchar tanto a los demás ponentes como al escuchar las opiniones, las críticas de la asistencia, me doy cuenta que realmente sí está ese desarrollo como tal dentro de la industria de desarrollo de software, si está presente ese hecho de que hay algo que se está moviendo allí que se llama ágil o que se llama Scrum o XP, pero sí es algo que tiene una presencia hoy en día dentro de nuestra comunidad de desarrollo en general y que creo que bueno, es bueno o es importante que de alguna manera busquemos de reforzarla, ¿no? Que busquemos de tratar de impulsarla, sobre todo para no caer en esos extremos que comentaba el profesor Jonás, de que si bueno, me voy para el lado izquierdo, me voy a rayar, o si me voy totalmente para el lado derecho, me voy a rayar también, sino que buscar de ese equilibrio y que, por ejemplo, cuando estén pensando, estén viendo y revisando documentación, cuando estén escuchando a otra persona que esté hablando sobre metodologías ágiles, no lo vean así como que, miren, me están viendo la bala de plata que me va a resolver todos los problemas. Eso no es así. O sea, la intención de esto no está orientado a vender el Scrum o el curso de Scrum como tal, sino justamente poder ponernos en contacto con ese detalle o ese tema de considerar, de ser crítico, reflexionar y considerar qué cosas estamos haciendo para llevar a cabo nuestros proyectos, qué cosas podemos integrar, qué cosas podemos tomar de acuerdo a lo que estamos viviendo, a la situación particular de cada proyecto y qué cosas podemos desechar. O sea, nadie está obligando a nadie a adoptar cierta metodología, nadie está empujando a que las cosas de ahora en adelante se hagan así, sino por el contrario, el que piensa o el que se anime y el que considere reflexionando o siendo autocrítico de lo que está viviendo actualmente dentro del proyecto en el ámbito académico,
de alguna manera poder determinar o poder sortear esos caminos, poder buscar ese balance o ese punto medio dentro del camino que evita que nos rayemos, ¿no? que de alguna manera quedemos afectados por el hecho de haber adoptado una posición radical. Entonces, así como les comento que bueno, siento que sí, o sea, solamente hacía falta hacer el esfuerzo, porque siento que si hay mucha gente que ha estado experimentando, que se nota en las preguntas que hacen, que han estado investigando, que han estado leyendo, que se han estado empapando de toda esta ola que a lo mejor nos parece reciente y a lo mejor nos parece como, bueno, ¿qué es esto que viene encima de nosotros? Pero sí veo que eso está allí y la invitación es a que cuando vean esa ola, cuando la suman o intenten practicarla, no la suman con la mentalidad de que encontré la bala de plata, encontré la panacea que me resuelve todos los problemas, sino concentrarse en entender los principios, los conceptos básicos que hacen que eso funcione y ver cómo adaptarlos y explicarlos dentro de cada situación particular. Eso es todo. Bien, yo quisiera en primer lugar felicitar a los organizadores de este evento, colegas Belial, Rodrigo, Pablo, que se me escapa ahí. Bien, primero por la iniciativa esta de convocar y precisamente hacer en medio este primer asunto. Yo quisiera decir también lo siguiente: hay eventos que trascienden, hay otros eventos que simplemente terminan, la gente se va a su casa y ya, bueno, fue interesante y aprendí algo, pero con el tiempo se olvida. Yo creo que este evento tiene que trascender, y trascender implica que debemos unirnos y crear comunidad. Aquella semilla sembrada, este evento es una semilla sembrada, la que usted tiene, Gustavo, es otra iniciativa. Unamos esfuerzos, ¿verdad? Y creemos la comunidad de software del país. Yo no me atrevería a decir software ágil, porque, como digo, es una corriente que probablemente pase pronto. Puede llamarse comunidad de software ágil por un tiempo, pero la idea básica es que podamos intercambiar ideas, experiencias, conocimiento, ¿verdad? A través de una comunidad que va a ir creciendo gradualmente. Esa comunidad podría marcar una diferencia, un hito importante en Venezuela, y transformar otra vez a Venezuela en un país productor de software de alta calidad. ¿Cómo hacerlo? Bien, yo pienso que la reunión anual es fundamental. Segundo, o sea, tener esta reunión anual es vital. Yo no la llamaría el tour ágil, yo la llamaría la reunión anual software ágil o cualquier otro nombre, o de la comunidad ágil de Venezuela, pero que no quede circunscrita a Scrum. Que Scrum, inicialmente, vamos a tener mañana en el taller y probablemente en el futuro también, que dé cabida a otras prácticas ágiles y otras prácticas balanceadas. Y por qué no, las disciplinadas también. Es decir, que nos permita a nosotros, la comunidad, ver, aprender, mirar las experiencias, tener criterio luego para decidir qué me sirve y qué no me sirve. Esa comunidad tendría entonces, primero, su reunión anual. Segundo, estaríamos registrados dentro de una página que habría que crear, donde todos nosotros nos iríamos registrando y iríamos pasando. Vamos creando la comunidad virtual, haciendo uso de las tecnologías que todos conocemos, de las redes sociales, de manera que este grupo vaya creciendo y que la comunidad el próximo año pues ya no sean las 80 personas que estamos acá, sino que sean 200. Y así vamos creciendo y vamos compartiendo esas ideas. Vincularnos a otras iniciativas internacionales es muy importante también. Es decir, es necesario que nosotros nos vinculemos con iniciativas como el SEMA, con la misma iniciativa de Turagil también, ¿por qué no? Pero que nosotros tengamos nuestra propia iniciativa, nuestra propia comunidad de software ágil venezolano. Yo pongo a la disposición en la página nuestra de Praxis. Pablo es el encargado de toda esta parte de capacitación, y yo creo que esa podría ser una semillita
que podría abrir un punto de inicio para la parte de aprendizaje, de capacitación, un foro de discusión. Allí nosotros tenemos muchas prácticas colocadas, muchas de las cuales son disciplinadas, algunas balanceadas, pocas son ágiles, pero en la medida que todos contribuyamos vamos a ir moviéndonos de lo más disciplinado a lo ágil y abriendo el panorama, dando la posibilidad que puedan incorporarse distintas prácticas que puedan ser útiles en distintas situaciones. Entonces, pongo a la disposición de eso también nuestro interés para organizar la comunidad, así que podríamos empezar ya a darle forma a esa comunidad. Importante que ahorita tengamos una lista, yo creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Sí. Una lista, crear la página web y luego registrarnos como miembros de esa comunidad y ir creando esa iniciativa. Muy bien. Bueno, quiero aprovechar también para dar gracias a los organizadores por este evento tan interesante y me gustaría también que esa trascendencia pudiera aplicarse el método de trabajo Scrum a diferentes áreas de la universidad para el proceso de aprendizaje, la parte administrativa, porque está demostrado que se puede hacer de una manera ágil de hacerlo. Y complementando lo que estaba diciendo el profesor Tomás, yo creo que la trascendencia y con ese grupo que ustedes quieren fomentar y formar, hay muchas iniciativas en el mundo muy parecidas donde el conocimiento es lo que se comparte, es la base primordial. Entonces el conocimiento en esta parte de, como decía, no tiene que ser Scrum, pueden ser todas las iniciativas o todos los métodos de trabajo que se utilizan en la parte ágil de desarrollo de software. Muchas gracias. Bueno, abrimos un poco el derecho de palabra, de debate, si alguien quiere expresarse, quiere proponer algo, quiere pasar aquí, tomar el micrófono. Nos movemos para romper el podio. Nosotros aquí, ustedes allá, vengan para acá. Sí, durante toda la mañana en la mayoría de las charlas se estuvo mostrando mucho lo que es el gráfico de Von-Damm y sentí que la definición de los dos ejes que componen esa gráfica era contradictorio entre los diferentes ponentes, porque se mencionaban horas, se mencionaban puntos, se mencionaban sprints, se mencionaban días. Me gustaría pues que explicara cuáles son esos dos ejes que componen esa gráfica, en qué lapso de tiempo se mueve, si son historias de usuarios que vamos agregando y quitando, o si son historias de usuarios que vamos completando, si esa gráfica va por diferentes sprints o es una gráfica por sprint. Gracias. Bueno, en principio hay dos gráficas. Una que está vinculada al estudiar, a ver cómo se va desenvolviendo el proyecto entre un sprint al otro. Generalmente lo que vas a encontrar allí en esa gráfica, en el eje X, son las iteraciones cada 2 semanas que está ocurriendo, ¿no? Y en el eje Y vas a tener el puntaje que tú le asignas a cada una de las historias de usuario, que tienes por desarrollar por cada sprint y vas viendo cómo se van, o sea, cuando los completan los vas eliminando, los vas quitando, entonces se van rebajando los puntos. Adicionalmente tienes una que es a nivel de días durante el sprint, para monitorear el sprint, entonces eso lo utilizas para ver cómo de un día a otro se van rebajando, potencialmente pueden ser horas o también pueden ser puntos, no hay ningún problema con que sean cualquiera de los dos. El detalle allí, o en el caso, por ejemplo, de cuando estás haciendo el sprint, el hecho de que le pongas horas te puede ayudar a visualizar, por ejemplo, cuando de pronto una historia de usuario dura más de 2 días, o sea, si tienes una historia que dura 24 horas,
completar, a lo mejor estás asumiendo un trabajo que es muy grande, simplemente es como para tener un indicador a nivel de hora de cómo piensas que es el tamaño de ese requerimiento que vas a resolver en ese momento. Pero tú bien pudieras usar igualmente puntos y va a tener el mismo efecto. O sea, por eso les comentaba que al principio era poder monitorear el sprint, ver el efecto de lo que estamos asumiendo, cómo se acumula eso en esfuerzo de trabajo y poder ir monitoreando de día a día cómo ha estado variando y poder tomar decisiones en base a esa data. Entonces, el hecho de que si usas horas o puntos, desde el punto de vista muy particular, es irrelevante. Lo importante es que te sirva para tomar las decisiones. Es una pregunta muy compleja para esta hora. Vamos a empezar por ahí, que todos ya estamos cansados porque queremos agarrar nuestro certificado. Pero hay algo muy interesante. Esa pregunta es vital y es un dolor de cabeza. Tú lees a los puristas en Scrum y hablan de punto, no, eso no está relacionado con horas, eso es punto. Pero ¿cómo se come eso? Ajá, yo tengo 8 puntos para tal y nos quedamos así, 8 puntos. Bueno, yo lo hago en 6 puntos y el otro respondió, yo lo hago en 4 puntos. Pero que son puntos. Bueno, esfuerzo, pero ¿qué es ese esfuerzo? ¿En qué se traduce? En la vida real, lo más recomendable es trabajar con intervalos en el tiempo, es decir, horas o días. Nosotros hemos hecho trabajo con horas y con días. Mejor control con horas, porque también hay unas métricas que te indican el tamaño que debe tener una historia de usuario. Cómo tú detectas que algo es una épica, que algo es un requerimiento muy grande, una necesidad, o algo es una historia de usuario. Es porque de repente estamos jugando el planning poker y sale de que necesitas 3 días para ese requerimiento. Entonces es una épica, hay que partirlo en distintas historias de usuario. Entonces ya tú tienes una manera de cómo establecer esa parte. Si lo dejamos solo en puntos, se hace más complejo. Yo los puntos los dejo para aquellos equipos que están con un nivel de madurez mayor y que pueden irse perfectamente por esa tendencia. Pero en principio hay que trabajar con algo que se conoce. Yo conozco las horas y los días. Aprovechando un poco la misma inercia de la pregunta que va orientada a, mire, yo quiero aprender más sobre Scrum, quiero entender un poco más sobre los conceptos, quizás aplicado para quizás una introducción un poquito más detallada, que no se hizo en un principio, pero que es bien interesante para el efecto de la creación de una comunidad. Porque seguro que algunos de los que estamos aquí tenemos un poquito más de experiencia, podemos aportar, podemos dar una discusión sobre el tema. Yo, por ejemplo, tengo experiencia tanto haciendo la estimación de sprints, tanto en horas como en puntos, y cada una tiene su pro y su contra. Durante un año estuve haciéndolo con horas, incluso con días, y llegó un punto en que dije, vamos a hacerlo con puntos para probar algunas otras cosas, y vimos, ¿sabes?, pro y contra. Claro. Pero lo interesante, porque como nadie tiene la verdad, y está bien que nadie tenga la verdad, lo interesante es justamente que creemos esa discusión y compartamos la experiencia que tenemos entre todos, quizás unos con sus dudas para tratar de defender, algunos otros con la única experiencia que podamos tener, otros con los estudios que hayamos hecho y hayamos dejado de hacer. Pero es justamente esa fuerza que cada uno va a tener con su experiencia, con su conocimiento, donde justamente la comunidad es lo valioso. Porque se ve que hemos estado trabajando quizás cada uno por su lado y no hemos podido compartir un poco ese conocimiento que se ha generado. Yo creo que eso es lo interesante que es. Sí, quería agregar de eso, de lo que estás comentando. Me gustó mucho la última presentación, lo que decía aprender haciendo. No hay manera de aprender esto si no lo haces. Tienes que sentarte con un proyecto piloto, como decía Gustavo, y comenzar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Por lo menos nuestras primeras estimaciones fueron terribles. Nosotros nos sentamos con el planning poker y, bueno, login. Bueno, eso es fácil, eso lo hacemos todos los días. 1, 2, 1, 2. Todo terminó en 1 y 2. Entonces yo le echaba broma al equipo y le decía, bueno, que mucho no reina al equipo. Todo el mundo lo hace en 1 y en 2. Nadie se va a tomar su tiempo. Bueno, obviamente terminamos con los platos en la cabeza. Entonces ahí es que comienza a decir, no, bueno, estamos estimando mal entonces, porque mira, esto de verdad me costó muchísimo más. Entonces comenzaba esa discusión. Pero es que si no te sientas a hacerlo, no hay manera. Y les digo que aprender esto de Scrum, de estimar de las historias, esa es la parte fácil. La parte difícil viene cuando ya está todo esto montado, entonces tienes que lidiar con temas como la arquitectura, que es un tema que, oye, ha sido súper difícil, que si una arquitectura evolutiva, lo que hemos querido tratar nosotros utilizando metodologías ágiles,
o si debe haber un arquitecto que se siente a diseñar todo esto. El tema de las pruebas, se va cerrando el sprint, no han probado, entonces de las pruebas se siente que cómo vamos a entregar esto si los desarrolladores están haciendo commit al último día del sprint. Entonces ahí es donde arranca la parte complicada, porque realmente estimar, poner todo en la pizarra, de verdad, eso es sencillo de aprender. Eso es lo que todo el mundo ha leído y lo que está en los libros. Y como tú dices, es cuestión de preguntar más o menos, mire, ¿cómo están haciendo ustedes? Bueno, nosotros arrancamos con poco. Para nosotros seguimos con poco, ¿no? Lo que es la estimación de la historia. Y las tareas, si son en horas, más o menos cuántas horas nos toman, y así lo hemos hecho. Pero ya aprendimos que la estimación no es puro 1 y 2, porque todo se facilita, sino entonces ya comenzamos a trabajar, bueno, vamos a establecer como un medio 8, arrancamos en 8. Si vemos que es muy complejo, entonces saltamos a 13 o a 21. Si no, entonces lo bajamos porque es un detalle cosmético, es la corrección de un bug, es un acento que faltaba, hay que poner la historia ahí. Entonces, bueno, se aprende haciendo. Y lo que tienen es que tomar un proyectito. Yo siempre digo que la mejor manera de aprender algo es tener algo que hacer real, no solamente algo teórico de que, bueno, voy a simular, no. Agarra algo que realmente necesites hacer y bueno, arranca y bueno, ojalá por medio de la comunidad podamos conectarnos todos, de verdad, que estas partes básicas pues las discutimos ahí y entremos en los temas más complicados como son este tema de arquitectura evolutiva, de qué hacemos, si diseñamos, si no diseñamos. Esa es la parte que da dolores de cabeza también. Sí, Aristide, ¿tu nombre? Okay. Hay un grupo en Google formado donde podríamos ahí intercambiar ese tipo de cosas en un principio. Luego podemos evolucionar a algo más, no sé, más adecuado. Pero en principio podemos, estas dudas, y seguramente yo vengo de participar en un grupo que se llama Foro Ágil. Yo creo que tú estás también, está Juan Martín y todo eso, ¿no? Puro gurú ahí, pero uno aprende mucho, porque son cosas, lo que estamos preguntando acá, lo que preguntó el amigo acá, hay 100 empresas en Chile, en Argentina, en otros países que ya han pasado, y seguramente aquí en Venezuela también. Entonces eso es lo que enriquece este proceso, ¿no? Tener esa comunidad donde ya yo he pasado por eso y te puedo decir, oye, yo te recomiendo que hagas esto, y seguramente eso nos hace mucho más eficiente. Entonces hay ahorita un foro en Google, hay un Twitter también que es @agilben, y por ahí podemos estar en un principio en comunicación. También ya tenemos los correos de ustedes para hacer spam cuando queramos, y eso es otro tipo de comunicación que vamos a tener también. Sí, buenísimo. Estamos tomando notas de todas las cosas que se están diciendo para hacer un pequeño resumen de las cosas que se están proponiendo. Se la vamos a enviar por correo con un spam. Lo importante entonces que apoyemos. Inicialmente lo que tenemos es la oferta del grupo Agilben y del portal ipraxis.org, que podemos también empezar a tomarlo de ahí o crear. Ustedes también pueden proponer otras iniciativas para empezar a comunicarnos y hacer este tipo de intervenciones un poco más fluidas. En mi opinión personal, también yo he aprendido muchísimo de los blogs, y siguiendo los blogs de los gurús, a veces publican un artículo, muchas veces son más interesantes las preguntas y respuestas que aparecen luego del blog que el mismo post. Y entonces han habido cosas interesantísimas que ustedes, los blogs, yo creo que realmente son una herramienta importantísima. Hay unos cuantos blogs de toda la gente que desarrolla software, sea ágil, sea Scrum, sea ISP, y generalmente son muy activos y hay mucha gente siguiéndolo. Y cuando sale un tema y salen un montón de preguntas, es más interesante leerse las 5 o 6 páginas de preguntas y respuestas que el mismo blog inicial. Se aprende más de toda esa interacción. Yo creo que ese es un mecanismo que me gustaría, propongo que de alguna manera lo sigamos. Si conocen blog de gente que cree que está escribiendo cosas importantes, los posteamos en el grupo y entonces la gente puede empezar a participar, porque no tenemos tampoco reinventar la rueda, ¿no? Hay gente que está en todo el mundo en este movimiento y tenemos que aprovechar y montarnos en ella, ¿no? Con respecto a
Learn by Doing. Hay una cosa muy interesante que se está haciendo con respecto a Scrum y XP, tanto por la Scrum Alliance como la Scrum.org, y es que se lanzó hace poco tiempo, y algunos ya tienen un tiempo, un programa de Scrum Master Developer. Es decir, es un programa mucho más práctico que dura 2 y 3 días, dependiendo de la modalidad, en donde muchas de estas prácticas se hacen con un proyecto en mano y se desarrolla un taller, ¿sí? Orientado hacia desarrolladores, en donde se introducen o se repasan las cosas básicas de Scrum y luego se implementa un proyecto, ¿sí? Aplicando programación por pares, aplicando TDD, aplicando continuous delivery, haciendo refactoring, implementando historias de usuarios, en fin. Ese aspecto se hace en la práctica, y la forma en que se hace hoy en día un poco más en forma de talleres, ¿sí? En donde la gente participa y se pone a trabajar en un proyecto específico, en un proceso que algunos llevan una semana, que es lo que es el más intenso de todo, y hay otros son de 2 y 3 días, que me gustaría, propongo que en algún momento, a mí me gustaría mucho el año que viene, tener un evento de ese tipo aquí en Venezuela. Bueno, por aquí una propuesta que pudiésemos hacer tanto para implementar este mecanismo de blog y de preguntas y respuestas, pudiese ser el crear la comunidad de LinkedIn, que te da todos los mecanismos como para hacerlo. ¿Dónde, perdón? Un mecanismo que pudiésemos usar para promover la conversación entre todos los miembros de la comunidad, que en realidad no está nada, es montar un grupo, una comunidad de LinkedIn, donde justamente ya tanto podemos integrarla con la lista de correo, y que de una vez tanto ponemos la lista de discusiones, foros, espacio para preguntas y respuestas, y que bueno, que definitivamente es mucho más importante que tener quizás un grupo de expertos que están hablando de una comunidad, que haya ese espacio de conversación entre todos. Yo creo que Agilben está en LinkedIn también, lo que no la tengo en activo, voy a revisarla para ver y alguien modere eso para repartirnos las tareas. A la orden, sí. Está bien. ¿Alguna otra propuesta, alguna otra inquietud? Si no, podemos ir cerrando. Bueno, yo quisiera, antes de que nos fuéramos, agradecer enormemente a las autoridades de la Universidad de los Andes, al grupo de estudiantes que nos estuvieron apoyando en toda la organización de logística, a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales que nos apoyó con este salón, al posgrado de computación que nos apoyó desde la cámara, videoín, etc. ¿Se me escapa alguien? Seguramente. Por supuesto, ya lo dije al comienzo, a los patrocinantes, a Biosoft y Praxis, a Prototal, al Grupo GD, a la ULA y Otiesca. Y Soporte CPI. Soporte CPI, que nos está ayudando con la logística en Caracas. Bueno, si no hay más inquietudes, les agradezco mucho su presencia y esperamos vernos pronto, aunque sea virtualmente. Los certificados. 2 punticos. Afuera estamos entregando los certificados a los que se portaron bien y se quedaron hasta el final. Y nos entregan, por favor, la encuesta que se hizo. Y recuerden, mañana, para los que vienen para el curso de Scrum Master Coordinator, que estoy chequeando a ver si ya llegó el vídeo o no llegó. Mañana tenemos un curso Coordinator Roris aquí en el salón de lectura, entrando a mano izquierda, ¿sí? El salón de lectura donde vamos a estar para el curso de mañana, aquí en el mismo piso, a las 8 de la mañana. Por favor, no pierdan los identificadores con el que dice curso de Scrum Master para que mañana puedan entrar, sobre todo el viernes que vamos a tener limitación de acceso. Los videos los videos, no sé cómo vamos a hacer con eso. Se van a publicar en YouTube en los próximos días y los enlaces se van a poner en la página del AT. En la página de la YouTube vamos a publicar los enlaces, entonces, en YouTube de todos los videos que hicimos hoy.
Y si no, lo podemos poner en la también. Sí, también. Muchas gracias a todos los